Muy buenas noches, queridos hermanos, amigas o amigos que me puedan escuchar a través de esta plataforma. Una vez más le habla su hermano Rigoberto Polanco. A través de esta plataforma, seguidores de Dios, llevando el mensaje de Dios al mundo. Tenemos un tema en el día de hoy en el cual quiero desarrollar. El tema lo he titulado Una carta de sanidad. Una carta de sanidad. Y para el desenvolvimiento de esta palabra, vamos a tomar una porción bíblica que la podemos encontrar en el libro de Segunda de Corintios, capítulo 7 en adelante. Leemos la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo, con la comunión de su Santo Espíritu. Así que, amados, puesto que tenemos tales promesas, limpiémonos de toda contaminación de carne y de espíritu, perfeccionando la santidad en el temor de Dios. Admitidnos, a nadie hemos agraviado, a nadie hemos corrompido, a nadie hemos engañado. No lo digo para condenaros, pues ya he dicho antes que estáis en nuestro corazón para morir y para vivir juntamente. Mucha franqueza tengo con vosotros, mucho me glorío con respecto de vosotros, lleno estoy de consolación, sobreabundo de gozo en todas nuestras tribulaciones, porque de cierto cuando vinimos a Macedonia, ningún reposo tuvo nuestro cuerpo, sino que en todo fuimos atribulados, de fuera conflictos, de dentro temores, pero Dios, que consuela a los humildes, nos consoló con la venida de Tito, y no solo con su venida, sino también con la consolación con que él había sido consolado en cuanto a vosotros, haciéndonos saber vuestro gran afecto, vuestro llanto, vuestra solicitud por mí, de manera que me regocijé aún más, porque aunque os contricté con la carta, no me pesa. Aunque entonces lo lamenté, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contrictó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contrictados, sino porque fuiste contrictados para arrepentimiento, porque habéis sido contrictados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte, porque la tristeza que es según Dios produce arrepentimiento para salvación, de que no hay que arrepentirse, pero la tristeza del mundo produce muerte. Porque he aquí esto mismo, de que hayáis sido contrictados según Dios, qué solicitud produjo en vosotros, qué defensa, qué indignación, qué temor, qué ardiente afecto, qué celo y qué vindicación. En todo os habéis mostrado limpios en el asunto. Así que, aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros delante de Dios. Poderoso Jesús. Una carta de sanidad. Una carta de sanidad. Poderoso Dios. Maravilloso Cristo. Es bello y hermoso cuando recibimos alguna carta de un particular que teníamos mucho tiempo sin oír o sin oírle, y mucho menos verlo por una X cantidad de tiempo. Se siente una alegría, se siente un gusto, se siente un placer bien lindo, bien bonito, cuando alguien se toma el tiempo de escribirnos una carta, sea una carta de amor, sea una carta de saludos, o sea una carta de amonestación,
de varias maneras, siempre se siente bien y siempre es bien agradable recibir algo, una carta de parte de un particular. De igual manera, nosotros, al tomar tiempo para redactar una carta a alguien o a algún grupo específico, tratamos de lo mejor y de la mejor manera posible de lo que redactemos o escribamos en ese papel con letra, sea de la mejor manera posible, que con precisión exacta se comunique o se transmita lo que verdaderamente queremos dejar escrito o por dicho. Nosotros sabemos que cada vez que una persona o alguien lleva un bosquejo, trae una carta o envía un escrito a alguien, tiene la preocupación de que la persona a cual se le remite la carta o se le envía la carta entienda, pueda vivir, pueda sentir, pueda entender a cabalidad lo que se le está enviando por escrito. Eso es algo bien lindo que en este tiempo estoy convencido, se le ha perdido la costumbre de enviar cartas. Aquí en esta carta encontramos al apóstol Pablo regocijado de alegría con los hermanos de Corintios. Podemos apreciar en esta carta las más sinceras palabras de parte del apóstol Pablo para un pueblo al cual él se entregó por completo y sin reservas. Vemos aquí, podemos en el estudio de esta palabra, en el estudio de las cartas de Corintios a los Corintios que Pablo le envía, se dice que fueron algunas de 3 o 4 cartas que fueron enviadas a ellos, pero encontramos aquí en la palabra de Dios la primera y la segunda cartas de Corintios. Y cuando estudiamos esta palabra, cuando estudiamos esas 2 cartas, podemos ver el amor, el afecto sincero que Pablo tenía hacia aquella ciudad en Corintios, hacia aquella iglesia que estaba allá. Un afecto no fingido, un afecto propio, un afecto afable, un afecto sincero, un afecto sin mancha, un afecto transparente, diáfano hacia esta persona. Un hombre que se entregó sin reservas para los corintios. Podemos encontrar estas palabras de este hombre hacia los corintios aquí en 2 de Corintios capítulo 11, 7 y 8, que dice: porque yo, humillándome a mí mismo, para que vosotros fueseis enaltecidos, por cuanto os he predicado el evangelio de Dios de balde, he despojado a otras iglesias, recibiendo salario para serviros a vosotros. Vemos aquí este hombre que, diciéndole con un afecto amoroso y con cabalidad precisa, diciéndole: miren, yo he despojado iglesias que han querido pagarme salario para que yo vaya y le predique, y con ustedes me he quedado predicando el evangelio de balde, predicando el amor de Cristo, predicando el amor. Y eso es lo que un hombre de Dios, eso es lo que un siervo de Dios llamado por el Altísimo hace: predicar el evangelio de balde para la gloria y honra de Dios. ¿Y qué quiero decir cuando digo evangelio de balde? No es que un evangelista, un hombre, un siervo de Dios vaya a predicar a una iglesia y se le dé una ofrenda. Eso no quiere decir que él no la puede tomar. No, ese no es el punto. Y ese no es el mensaje. El mensaje es que cuando un hombre o una mujer de Dios es invitado a una iglesia como evangelista o como predicador, si está en sus posibilidades el ir allá en aquel lugar, él debe de ir. Si tiene la posibilidad de ir allá sin ningún costo y sin ninguna propuesta de pago. Y si él no puede o ella no puede, se le puede decir a la iglesia: bueno, yo no puedo porque no tengo los recursos, pero si ustedes me lo facilitan, pues yo puedo ir a predicarle sin ningún costo alguno. Esas son cosas que se pueden hacer correctamente. Pero ahora los pastores y los ministros de ahora, lo vemos nosotros que cambian de iglesia cada 1, cada 2, cada 3 años buscando un mejor salario. Esta gente no son pastores, esta gente son asalariados, lo llama la palabra de Dios. Pero vemos a este hombre aquí, que él es totalmente entregado a esta iglesia, totalmente
dedicado a estas personas y le escribe esta carta. Pablo le habla con tal franqueza a los corintios que aun cuando tenía que corregir y amonestar con autoridad y palabras fuertes, aún él mismo sentía el dolor de la amonestación, pero a la misma vez se gozaba porque él sabía que era necesaria. Un hombre, una mujer de Dios, le duele cuando hay que corregir, le duele cuando hay que traer un mensaje recto, un mensaje de corrección, un mensaje duro, fuerte, porque esto no es de nosotros. Nosotros sabemos que cuando entendemos a cabalidad y a claridad el mensaje que Dios quiere impartir a las iglesias, a veces los mensajes no son muy agradables al oído de los hermanos, a veces no son muy agradables al oído de la iglesia, pero es necesario llevar este mensaje, sea fuerte, sea duro, sea cortante o tosco, porque sabemos nosotros que no es de nosotros, este negocio no es de nosotros, este negocio es de Dios. Nosotros solamente somos simplemente siervos que llevamos un mensaje el cual tal se nos ha entregado. Porque también tenemos que darle cuenta a Dios en aquel día, cuando estemos allá delante de su presencia, de lo que hemos predicado, lo que hemos hablado y de lo que hemos hecho. Pero Pablo también se dolía, al igual que todos los siervos se duelen cuando hay que llevar ese mensaje. Pero es necesario, porque Dios conoce los corazones de cada quien y Dios quiere sanar las vidas para que puedan o podamos entrar a los reinos, al reino de los cielos, perdón. Dice aquí, porque aunque os contricté con la carta, dice Pablo, no me pesa, aunque entonces lo lamenté. Este hombre dice, lo lamenté, pero no me pesa, porque veo que aquella carta, aunque por algún tiempo os contrictó, ahora me gozo, no porque hayáis sido contrictado, sino porque fuiste contrictado para arrepentimiento, porque habéis sido contristados según Dios, para que ninguna pérdida padecieseis por nuestra parte. Este hombre estaba dolido al principio cuando mandó una carta que vamos a entrar en tema en minutos después. Este hombre estaba dolido porque sabía que la carta era un poco fuerte, y fue fuerte la carta, pero era de menester, era de necesidad, era una urgencia al cual Pablo tenía que enviar esta carta. Él sabía que era un poquito duro, él sabía que tal vez le iba a doler por él, pero él sabía que también le iba a sanar. Pablo le escribe esta carta porque era de suprema importancia para ellos en aquel momento, en este momento específico. Y la realidad es que toda sanidad, en la mayoría de los casos, yo diría un 100%, son dolorosas y son penosas, pero son eficaces. Todas las sanidades son dolorosas, todas las sanidades son penosas, pero tienen un final eficaz. Cuando hay una herida, hay que cortarla para que sane. Hay que curarla para que sane. Cuando hay una herida, hay que curarla, hay que limpiarla para que pueda ser sanada. Cuando estamos torcidos, hay que enderezarnos para estar correcto. Dice un refrán, palo que crece torcido, hay que enderezarlo cuando está pequeño, porque después de grande no se puede enderezar, hay que mocharlo. Y es una gran verdad ese refrán. Cuando estamos errados y obstinados en un error, hay que usar métodos necesarios para traer al entendimiento exacto. Cuando nosotros estamos errados y obstinados en cualquier error, mayormente en la iglesia, ahora tenemos y nos encontramos con unos fenómenos en la iglesia, los tales que no admiten corrección, no admiten consejo. Ellos tienen la Biblia en sus manos y no hay nadie que le pueda dar consejo, porque ellos mismos también saben leer e interpretar su palabra conforme a su criterio. O sea,
que el pastor que está pastoreando esa iglesia no puede darle un consejo a ellos, no puede hablarle y adoctrinarle como tiene que adoctrinarle, porque ellos saben lo que tienen que hacer, ellos saben cómo tratar con Dios, porque ellos tienen la palabra de Dios y leen y saben cómo interpretarla, y así es que salen, mis hermanos, estas falsas doctrinas, falsos maestros y hombres y mujeres que andan por ahí predicando, hablando cuantas cosas, porque cuando un día el pastor quiso corregirle, quiso amonestarle, en vez de someterse a la disciplina, a la corrección, lo que hicieron fue que se fueron de la iglesia, o partieron, o armaron un borcón en la iglesia y armaron un chisme, se involucraron unos cuantos hermanos, se lo llevan por ahí, por allí abrieron un chinchorro, porque no podemos llamar la iglesia, mucho menos congregación, una persona que salga de una iglesia debajo de un pastor en esa índole, ponen un chinchorro y se llaman pastores, y hay unos cuantos que les siguen. Hermano, el hombre de Dios, la mujer de Dios, que es llamado a corrección, que es llamado a disciplina, tiene que ser disciplinado. Dice la palabra de Dios bien claro que al principio la disciplina no es causa de gozo, pero al final, a los que son ejercitados en ella, trae fruto apacible. Pero eso es a los que son ejercitados, a los que se dejan disciplinar, a los que se dejan discipular. Poderoso Dios. Cuando hay una enfermedad o un cáncer terminal, no se puede tratar, se tiene que operar para sanar. Cuando hay una enfermedad letal o fatal que está en un punto terminal, no podemos nosotros, el doctor no puede venir, darle un tratamiento ligero con patillitas o tratamientos y aquellas cuantas cosas. No. Tiene que operarse, tiene que tratarse, tiene que irse directamente al grano, porque ese doctor sabe que si no va directamente al grano en el momento indicado, o se da un poquito más de tiempo, la persona puede fallecer, puede sucumbir, pero él entiende que va a doler, va a ser un poquito gravoso, va a ser un poquito doloroso, digo un poquito para ponerlo un poquito más suave, pero en realidad sabemos nosotros que todas estas enfermedades o cáncer terminales son bien duros pasar a atravesar por esta situación, pero es necesario extirparlo, es necesario sacarlo, porque el doctor sabe que es la única forma que pueda sanar. Una carta de sanidad. Encontramos aquí el apóstol Pablo mandándole una carta también con el discípulo Tito. Aquí encontramos en Tito 1, 12 y 13 a Pablo diciendo: uno de ellos, su propio profeta, dijo: los cretenses, siempre mentirosos, malas bestias, glotones, ociosos. Este testimonio es verdadero, por tanto, reprenderlo duramente para que sean sanos en la fe. Aquí encontramos otra carta de sanidad de parte del apóstol Pablo para los cuales a muchos les pareciera una carta que no tiene mucho amor, no tiene mucho afecto para aquellos que son perversos y se pierden en sus concupiscencias. Es una carta dura y para muchos una carta falta de amor, cuando es todo lo contrario, porque entendemos nosotros aquí en el capítulo 13 el versículo 13 del capítulo 1, que es para que sean sanos en la fe, para que sean sanos en la fe, para que ellos se salven. Pablo, en otras palabras, le dice: yo le tengo que mandar esta carta a esta persona, porque si no se someten se van a perder como quiera. Pero es menester mandarle esta carta ahora, esta reprensión, esta amonestación, para que sean reprendidos, sean verdaderamente sanos en la fe en Cristo Jesús. Aquí encontramos otra carta de sanidad. Oh sí, del apóstol Pablo. Ahora bien, ¿por qué esta carta, la segunda carta de Corintios? Esta carta a los Corintios, ¿qué había pasado entre ellos? ¿Por qué esta carta se la había enviado a los Corintios?
¿Qué estaba pasando en los Corintios anteriormente que Pablo le envía esta carta, esta segunda carta a los Corintios? Para que él se regocijara de ellos, de su obediencia. ¿Qué había pasado? Bueno, para eso podemos ir a primera de Corintios 5, versículo 1 y 2, que dice: de cierto, se oye que hay entre vosotros fornicación, tal fornicación cual ni aún se nombra entre los gentiles, tanto que alguno tiene la mujer de su padre, y vosotros estáis envanecidos. ¿No debieras más bien vosotros lamentaros para que fuese quitado de en medio de vosotros el que cometió tal acción? O sea, Pablo está diciendo a esta persona que había una persona que estaba cometiendo fornicación. Pablo no podía venir con una palabrita: mira, vamos a tratarlo suave, sea un poquito más misericordioso, vamos a hablarle un poquito, no sean tan bruscos, no sean tan severos, muéstrenle amor. No, mi hermano, había que mandar una corrección directa y precisa por el cual Pablo envía esta primera carta a los Corintios, porque estaban envanecidos y no querían sacar a este hombre y no querían hacer nada, y tuvo que mandarse esa carta de reprensión. Pero vemos nosotros aquí, encontramos en la carta de segunda de Corintios, que fue para provecho, porque vemos la obediencia, que Pablo es regocijado en ellos por su obediencia. Podemos comprender en estas dos cartas el trasfondo sentimental que hay en ellas. Podemos observar la pureza, la empatía y el amor de Pablo hacia los corintios para sanidad y salvación de sus almas. Esto es lo que hace un hombre de Dios. Nosotros, cuando predicamos la palabra de Dios, aunque tal vez sea un poquito dura, esta palabra no es de nosotros, la palabra es de Dios. Pero cuando sabemos que la palabra viene de Dios y el hombre que es guiado por Dios está predicando bajo la unción y la guianza del Espíritu Santo, él sabe que no está predicando conforme al corazón de él, sino conforme al corazón de Dios. Y él sabe que toda palabra va a ser enviada para edificación y no vendrá para atrás vacía, dice la palabra de Dios. Dice 2 Corintios 7:12, así que aunque os escribí, no fue por causa del que cometió el agravio, ni por causa del que lo padeció, sino para que se os hiciese manifiesta nuestra solicitud que tenemos por vosotros, dándole delante de Dios. En otras palabras, Pablo le dice: no estoy escribiéndoles a vosotros para amonestaros de nuevos, ni para que reprender a aquel que cometió el agravio o que aquel que lo padeció, sino para que ustedes sepan que estamos con vosotros en vida o muerte, en buenas y malas, y para salvación. Esto es lo que el pastor, el evangelista, un hombre de Dios, cuando lleva la palabra, sea un poquito tosca, sea un poquito fuerte, sabemos nosotros que Dios tiene un propósito, pero todo esto es para sanidad, es para edificación de la iglesia, que ese es el mensaje que no tiene edificación, amonestación y reprensión, hermano, no está completo. Sea duro, sea fuerte, sea suave, tiene que estar conjugado de estas tres cosas. Y por ende nosotros entendemos que Dios está tratando con las almas cuando lleva cualquier tipo de mensaje. Ahora bien, podemos ir al capítulo 2 de Apocalipsis y encontramos también otra carta, podríamos hablarle o podríamos decirle, de nuestro Señor Jesucristo a las iglesias en Asia Menor, 7 iglesias, las que se encuentran allá en iglesias que eran Éfeso, Esmirna, Tiatira, la Odisea, Filadelfia y demás. Pero en esta podemos ver nosotros aquí en Apocalipsis 2, versículo 1 al 5, que dice: escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Está mandando una carta, una escritura, un mensaje a esta iglesia. Y miren lo que le está diciendo: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos,
y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre y no has desmayado, pero tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de donde has caído y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar, si no te hubieres arrepentido. Encontramos aquí nuestro Señor Jesús mandándole una carta, un mensaje a la iglesia de Éfeso, y le está diciendo, primeramente, le está elogiando, le está diciendo sus atributos, le está diciendo: tú has sido un hombre fiel, tú has sido una mujer sincera, tú te enojas cuando ves los malos que actúan con iniquidad y con maldad y con injusticia, tú has sufrido el vituperio de mi evangelio, tú has pagado el precio, tú te has mantenido firme, tú has luchado por esta causa, tú no puedes sufrir los malos, tú has tenido paciencia, tus obras has trabajado arduamente por amor a mí. Y vemos aquí nosotros que podemos apreciar a nuestro Señor Jesús hablando y mandando esta carta de sanidad a las iglesias allá en Éfeso, que eran 7 por total, la cual Jesús amaba, y podemos ver cómo Él resalta sus virtudes y cualidades, pero de igual manera le declara sus faltas. Y todo esto es con el propósito puro y genuino y amoroso de sanar. Porque vemos nosotros que Jesús le dice: pero tengo algo contra ti, el cual quiero que te arrepientas. Has perdido tu primer amor. Arrepiéntete. En otras palabras, arrepiéntete. Vuelve a tu primer amor. Y todo lo que te he dicho que está a tu favor no se te quitará. Pero necesitas esto. Necesitas que cures esto. Necesito que quite esto. Necesito que dejes esto. Necesito que te arrepientas y que venga a mí. Y todo será igual nuevamente y otra vez. Esto es una carta de sanidad. Una carta de arrepentimiento. Dios te está hablando. Dios te está diciendo: ven a mí. Yo te perdono todos tus pecados. Por eso mi Hijo amado ha ido al mundo y ha muerto por vosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es Cristo Jesús, por el cual quien no entre por Él no va a ver al Padre, porque Él lo dijo bien claro en Juan 14:6. Yo soy el camino, yo soy la verdad y la vida. Nadie viene al Padre si no es por mí. Es en Él que hay salvación. Es en Él que podemos encontrar la sanidad para nuestros pecados. La palabra de Dios nos dice que la sangre de Cristo Jesús quita el pecado del mundo. Él fue el Cordero inmolado, que fue inmolado en la cruz del Calvario para limpiar todos los pecados que a nosotros se nos atañen por culpa propia. Solamente tenemos que venir a Él. Esta es mi conclusión. La podemos encontrar en Juan 10, versículo 2 hasta el 4, que dice: mas el que entra por la puerta, el pastor de las ovejas es. A este abre el portero, y las ovejas oyen su voz, y a sus ovejas llama por su nombre, y las saca. Y cuando ha sacado fuera todas las propias, va delante de ellas, y las ovejas le siguen porque conocen su voz. Si tú has escuchado la voz de Cristo Jesús en este día, si tú has escuchado la voz de Dios llamándote, diciendo que quiere salvarte, diciéndote que quiere salvar tu alma del pecado, limpiar tu alma, salvar tu alma del infierno, que quiere perdonar tus iniquidades. Si tú has escuchado la voz de Dios, ven a Cristo Jesús y Él perdonará todos tus pecados de una vez y para siempre. Este ha sido su hermano Rigoberto Polanco. Una vez más, a través de esta plataforma, Seguidores de Dios, llevando el mensaje de Dios al mundo. Como siempre, esperando que Dios haga la obra conforme a su voluntad
en los corazones de cada uno de ustedes. Le ha hablado su hermano Rigoberto Polanco. Pasen muy buenas noches. Que Dios me les bendiga.